de los números y a reconectar con lo esencial, que son las personas. Continuamos con una temática que conecta cuerpo, mente y hábitos, la psiconutrición. Bajo el título Psiconutrición, un enfoque integrador entre mente y alimentación. Descubriremos cómo los pensamientos, las emociones y la forma en que nos relacionamos con la comida influyen directamente en el manejo de la diabetes. Participan Antonio Santana Santana, psicólogo sanitario especialista en procesamiento emocional de Adigram, Elsa Espino Pozuelo, psicóloga sanitaria especialista en diabetes de ADT, Andrea Domínguez Torres, nutricionista de ADT, Mariana Pelayo David, nutricionista de Adigram, y modera Rubén Andrades Guerra, persona con diabetes, enfermero y máster en educación terapéutica en diabetes del Hospital Universitario Dr. Negrín. Tengo una diabetes de larga evolución, más de 40 años, y realmente esto es un tema que ha llegado muy tarde. Como hablaba Iñaki, alimentación, tratamiento, deporte, pero llevamos abordando el tema psicosocial muy poco tiempo. Entonces, es un tema que desconocía bastante. Pero después me mandó el listado de los ponentes y dije, bueno, pues ya lo tengo solucionado. Yo no tengo que saber sobre esto, ya están ellos. Entonces sí que hice una búsqueda bibliográfica, ¿no? Pero no la hice en repositorio médico o biosanitario, sino que la hice en el refranero popular. Barriga llena, corazón contento. El buen alimento cría entendimiento. Comer sin apetito hace daño y es delito. La mesa es el lugar donde se construyen las familias y, por supuesto, la que todos conocemos, somos lo que comemos o somos como comemos. Esto es lo que quiero decir. Había muchísimas más, tanto en el refranero como en la literatura, pero quiero decir que vemos que alimentarnos, que comer, va mucho más allá que procesar alimentos, ¿no? Implica mucho, el refranero popular va hacia lo positivo, no hacia lo negativo, el amor, las relaciones, la construcción de la familia, pero todos sabemos, los que tenemos diabéticos, que hay muchas cosas negativas alrededor de la comida o las percibimos como negativas. Entonces, aquí tenemos para hablarnos de psiconutrición. En principio se van a dirigir a nosotros Mariana y Antonio y nos van a hablar sobre psiconutrición. Gracias. Buenos días. Con Antonio, mi compañero, preparamos una presentación. Si bien psiconutrición creo que se entiende un poco de qué va por el nombre. Queríamos profundizar qué temas tocamos antes de comenzar con la mesa redonda. Muy bien, yo les voy a meter un rollo esta mañana. Quiero agradecer y felicitar a Lidia por su ingenuidad, porque nos ha pedido que duremos 10 minutos en la presentación, pero el rollo que les voy a meter, ¿tienen prisa? No, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar efectivamente de psiconutrición. Mariana y yo llevamos bastante tiempo trabajando el tema de psiconutrición y preparamos esta presentación que hoy presentamos aquí. Yo me llamo Antonio, soy psicólogo, lo que significa que ayudo intentando dotarle de recursos a las personas cuando se encuentran muchas veces en momentos de crisis personal, ¿no? Y desde hace, pues yo creo que ya hace un año, estoy colaborando con Adigram y centrándome en el tema este de la diabetes, ¿no? Psiconutrición, un enfoque integrador entre mente y alimentación. Vamos a ver qué puntos son los que vamos a transitar en esta presentación, que efectivamente intentaré que dure 10 minutos. Vamos a ver qué es la psiconutrición, por qué es clave en la diabetes, qué áreas de intervención abarca o aborda la psiconutrición, qué relación hay entre emoción, comida, glucemia, los beneficios del enfoque integrador y luego iremos al cierre
y la invitación al diálogo con la mesa redonda. Hay que decir que Andrea no está, Puede ser que llegue, está de camino. pero puede ser que llegue. Un tema logístico. Bueno, pues vamos con el primer punto. La psiconutrición es el enfoque que une la psicología y la nutrición para mejorar o intentar mejorar la relación con la comida y con la salud emocional, ¿no? ¿Y por qué la psiconutrición es un tema tan clave en la diabetes? Como se ha repetido a lo largo de la mañana, en lo que vamos, cuando hablamos de diabetes solemos centrarnos en el azúcar, los niveles de azúcar, de glucosa en sangre, la dieta, la medicación, pero a veces olvidamos un punto esencial, que es precisamente el de la salud mental. Vivir con diabetes implica un manejo constante de múltiples variables, decisiones diarias y una carga emocional que con el tiempo puede desbordarnos. De hecho, existe evidencia de que las personas con diabetes presentan una prevalencia significativamente más alta de trastornos psicológicos en comparación con la población en general. Vemos aquí en depresión, pues afecta a hasta el 40% de personas con diabetes frente a un 15 o un 20% de la población general. Temas de ansiedad también está presente en más del 30%, en algunos estudios se habla hasta del 40%, y el estrés crónico, más del 70%, reporta altos niveles de estrés relacionados con la enfermedad. Este malestar emocional sostenido puede dar lugar a un fenómeno que es cada vez más reconocido, que es el de la diabetes burnout, que es un agotamiento físico, mental y emocional que lo causa ese esfuerzo constante de convivir con la enfermedad, seguir el tratamiento, controlar los niveles de glucosa y al mismo tiempo intentar llevar una vida normal. La diabetes no se maneja, como han repetido, solo con insulina o con pastillas, porque nuestros estados emocionales afectan directamente a la glucosa. ¿Y por qué lo que pasa en el intestino puede influir en cómo me siento y en mi glucosa? El cuerpo humano es mucho más que un conjunto de órganos funcionando por separado. Hoy sabemos que hay un diálogo constante entre el intestino, el cerebro, el corazón. Este diálogo ocurre a través de tres grandes ejes que integran lo que sentimos, lo que pensamos y cómo funciona nuestro cuerpo, incluido el metabolismo de la glucosa. Hablaremos, por tanto, entonces de el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, el eje cerebro-corazón-intestino y el eje microbiota cerebro-intestino. El eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, pues es el eje que controla el estrés. Las emociones tienen mucho que ver con esto, el estrés y el cortisol. No olvidemos que el cortisol es la llamada hormona del estrés. Por lo tanto, cuidar el estrés es cuidar también nuestra glucosa. Emoción y conducta alimentaria está relacionada con el eje cerebro-corazón-intestino. Este eje sería el que controla, pues, por ejemplo, los latidos cardíacos. Comer por ansiedad o perder el apetito por estrés no es un problema de fuerza de voluntad, sino una respuesta del sistema nervioso autónomo. Y por último, el eje microbiota cerebro-intestino, pues de alguna manera el intestino también piensa, siente, dialoga con nuestras emociones. Ahí están implicados neurotransmisores como la serotonina, el GABA, etc. El cuerpo funciona como un sistema interconectado. Cerebro, corazón e intestino se comunican por vías neuronales, hormonales e inmunológicas. Comer no solo es alimentar el cuerpo. Muchas veces comemos para calmar el estrés, la ansiedad, la tristeza o el simple aburrimiento. Nos da esa hambre o incluso a veces se nos quitan las ganas de comer, ¿no? Hay una relación que suele ser bidireccional entre las emociones y en lo que comemos o en nuestra alimentación. Las emociones influyen en cómo comemos, pero a la vez lo que comemos modifica nuestros estados emocionales. Llegamos al punto 3, en el que vemos qué áreas de intervención abarca la psiconutrición. Pues tendríamos que la psiconutrición puede incidir o incide en nuestra relación emocional con la comida. Las emociones
influyen en la elección de los alimentos y por tanto influyen en la glucemia. Y no olvidemos que las personas con diabetes a veces tienen que comer sin ganas para prevenir una hipoglucemia, ¿no? Otra cosa que ya han nombrado también, las personas con diabetes también enfrentan la presión social de lo que otros creen que deben o no deben comer. Si pueden comer pan o si no pueden comer pan, etc. La psiconutrición también tiene abarca un enfoque en las conductas alimentarias problemáticas, restricciones, atracones, evitaciones por miedo o por presión, las creencias irracionales sobre la comida y el cuerpo, gestionar ideas rígidas disminuye la culpa y aumenta la flexibilidad. También influye la psiconutrición o quiere incidir en nuestra imagen corporal y la autoestima. Y un punto muy importante, lo que hoy hablamos como mindful eating, que sería la atención plena a nuestra forma de comer, ¿no? A la alimentación consciente. Atender al comer mejora la saciedad y reduce el estrés. El modelo de Mag de 2008, este psicólogo nos explica cómo incide en nuestra alimentación las emociones. Y tiene un esquema que es bastante descriptivo, en donde nos dice que las emociones muy intensas, una tristeza, un miedo, a veces nos cierran la boca del estómago, nos dejan que no tenemos ganas de comer, ¿no? Nos llevan a comer menos, pérdida de apetito, saltarse comida. Sin embargo, cuando hay otro tipo de emociones que son mantenidas en el tiempo, hay un rum rum, ¿no? Un ruido constante, pero más moderadas, el estrés, la ansiedad, nos puede llevar a comer más, nos puede llevar a comer más rápido, a comer más ultraprocesados. Él distingue entre comedores compulsivos, que son aquellos que lo que trinquen, cualquier alimento, y distingue también en comedores emocionales, que específicamente tienen hambre, pero no de cualquier cosa. Tienen hambre de comerse un dulce o comer alimentos grasos, que son esos alimentos que parece que nos reconfortan un poquito más, ¿no? Y esto a la vez, cuando nos dejamos llevar por esa impulsividad, nos lleva a que nos genera culpa, desregulación emocional y por tanto picos glucémicos. Esto genera un círculo vicioso donde comemos para buscar consuelo en la comida, para aliviar nuestro malestar emocional, a la vez nos genera culpa, con lo cual esa emoción negativa nos vuelve a llevar a que comamos para aliviar nuestra emoción negativa. Esto es un círculo vicioso que la psiconutrición pretende ayudar a romper con estrategias personalizadas. ¿Y qué beneficios aporta este enfoque integrador en la psiconutrición? Pues por un lado estaría la mejora en la adherencia al tratamiento. No solo es saber qué comer, sino poder sostener eso en el tiempo. Reduce la culpa y el juicio. Aprendemos a valorarnos y a ser más autoindulgentes, más flexibles, más compasivos. Aumenta la motivación y el bienestar, lo que influye en la calidad de vida. Cuidar la mente es cuidar la glucosa. Humaniza el abordaje de la diabetes. O sea que no se centra únicamente en la glucosa o la dieta, sino en la persona en su totalidad, con sus emociones, sus creencias, su motivación, su contexto de vida. No olvidemos que la psiconutrición no es una dieta, sino un cambio en nuestra relación con nosotros mismos y con la comida. Muchas gracias. Bueno, cuando estamos preparando esta mesa, pues como yo decía antes, no era un gran conocedor del tema, ni sigo sin serlo, entonces fui anotando una serie de preguntas que les traslado hoy a nuestros ponentes. Antonio, tú te acabas de dirigir a todos los ponentes
y has hablado un poco del estado de ánimo, ¿no? Entonces, después nos tenemos que enfrentar al día a día. En un día podemos tener muchos picos y muchas situaciones distintas. ¿Cómo influye el estado de ánimo realmente en nuestro día a día? ¿Y qué podemos hacer al respecto? ¿Qué peso le das tú al estado de ánimo en las decisiones que tomamos? Pues yo creo que en el tema este que estamos abordando, los estados de ánimo, hay una dicotomía, ¿no?, entre razón y emoción. No solo comemos con la cabeza, sino también comemos con nuestras emociones. Y ya en el modelo que vimos antes, ¿no?, de Mach se centra en la regulación emocional. De alguna manera estudia cómo es que la impulsividad, ¿no?, nos lleva a trincar lo que podamos. Hay un paralelismo con la adicción a las drogas. La comida tiene un paralelismo con la adicción a las drogas en ese sentido, porque también con las drogas intentamos regular nuestros estados emocionales, ¿no? Entonces es una forma un poco artificial, pero claro, la comida cumple una función, pero cumple o sea, una función biológica de mantenimiento corporal, pero también cumple funciones emocionales, sociales, en todo un contexto, ¿no? Puede producir culpa cuando nos dejamos llevar por esa impulsividad y no moderamos esto. Entonces, mayor conciencia a la hora de comer es lo que nos va a hacer más libres. Por otro lado, hay un modelo que es el llamado, la hipótesis de los marcadores somáticos de Damasio, que es un neuropsicólogo, que nos dice que las emociones son señales corporales que activan y nos orientan hacia las elecciones. Voy a poner un ejemplo bastante más vulgar. Imaginemos que vamos a ir a comprarnos un móvil. Entre los 1.000 millones de modelos de móviles que hay, y nos presentan pues los 4 móviles que relación calidad-precio están más. Y entonces nosotros vemos estos 4 móviles y así de entrada tenemos un mecanismo interno, que es el de la emoción, que nos va a insuflar parte de cómo nos vamos a sentir cuando vemos uno o cuando vemos otro. Y entonces ya nosotros no lo sabemos, pero inconscientemente ya sabemos que el que nos gusta es este. Y luego razonamos de que no, es que este tiene más gigas, este es más rápido, no sé, este es más bonito, este nos va a durar más, este lo razonamos. Pero Damasio lo que dice es que primero la emoción nos hace tomar las elecciones, un poco como lo que decía Iñaki antes, que nos comemos la tarta que está chorreando el sirope de fresa y que después tenemos 999 días por delante, o 900, 600, no sé cuánto. Ah, los 9 años eran, eso es 9 años más. Y la emoción muchas veces lo que pasa es que nos impulsa a esto. Frente a esto también, y claro, además se mezcla que en la diabetes están esas señales emocionales más las señales metabólicas. Y esto nos confunde más todavía. Entonces, distinguir lo que es hambre física de lo que es hambre emocional, pues cuesta más, ¿no? A su vez, esto también provoca culpa, frustración. La conciencia y la regulación es lo que hay que trabajar frente al hipercontrol, ¿no? A esa necesidad de controlarlo todo. No es tanto controlar como tener más conciencia. Y en relación al hambre emocional, ahora me voy a dirigir a Elsa, creo que empezar por los psicólogos, será porque me dan más miedo. Como decía Antonio, en las personas con diabetes quizá tenemos una carga superior, ¿no? Tú, como si le tuvieses que poner un número, porque entiendo que todas las personas en general tienen una carga emocional a la hora de comer. ¿Cómo afecta realmente el control metabólico sobre esa carga emocional?
Pues sí que afecta bastante. De hecho, las personas con diabetes tienen más probabilidades de tener trastornos relacionados con la conducta alimentaria, ¿no? Y esa carga psicológica y mental que implica el perseguir el control metabólico, esa vigilancia de la que hablaba también Iñaki, constante, esa neurona que tenemos ahí a todo gas, 24/7, pues nos lleva a tener que vigilar pues cómo están nuestras glucemias, si ponemos o no insulina, qué comemos, cuándo comemos, cómo comemos, y esto lo que hace también es cambiar la relación que tenemos con la comida, ¿no? No es una relación normal, que puede ser relajada, sino una relación en la que entran el factor cognitivo y emocional, ¿no? A la hora de elegir. Y te pongo, por ejemplo, un ejemplo. Me voy a comer un helado con un amigo que no tiene diabetes. A la hora de elegir el helado, pues mi amigo se puede debatir entre de qué sabor, o si lo quiere en cucurucho o lo quiere en vasito. Mientras una persona con diabetes, ¿no?, tiene que decidir cuántas raciones, qué nivel de glucosa tengo, voy a dar después un paseo, voy a tener actividad física o no, cuánto me voy a tener que poner de insulina. Entonces ahí esa relación no es tan relajada, ¿no?, a la hora de elegir un alimento, y sobre todo cuando son alimentos que están catalogados con la etiqueta de no saludables, ¿no? Y ahí en esa situación también se puede dar el hecho del juicio social, ¿no?, del otro que no tiene diabetes y te iba eligiendo a lo mejor el corneto, a lo mejor él se eligió el vasito y tú cogiste con cucurucho y todo, ¿no? Y entonces te lo vas a pedir con cucurucho, seguro, y de chocolate con lo dulce que es. Vale, ahí tenemos una presión añadida, aparte de la nuestra, de nuestro propio juicio, el juicio del tercero, ¿no?, del de fuera. Por otro lado, aparte de la vigilancia, tenemos también restricciones alimentarias y pueden ser según también cómo se tomen las personas y el asesoramiento también que hayan tenido. Podemos tener unas restricciones estrictas, ¿no?, constantes de determinados alimentos, y eso puede producir el fenómeno paradójico de que cuanto yo más me prohíbo, por ejemplo, esa tarta, ¿no?, de la cuñada de Iñaki, cuanto más me lo prohíbo, ¿qué pasa? Pues más ganas me dan de tomármela, ¿no? Se me hace, es más deseable. Y ahí podemos estar entrando en ese también círculo vicioso del que hablaba Antonio, que tiene que ver con, vale, yo me estoy restringiendo, me estoy tratando de controlar, prohibiendo una serie de alimentos que me gustan, y llega un momento en el que sí o sí voy a caer y me lo voy a tomar. Y si me estoy restringiendo mucho, cuando me lo tomo voy a tener problemas para controlar esa ingesta, quizás me voy a pasar, ¿no?, y no voy a comer lo que realmente me hubiera gustado. Y eso puede generar malestar emocional, puede generar pues culpabilidad, frustración, ¿no?, pensamientos negativos hacia uno mismo, ay, no soy capaz de controlarme, ¿no?, si somos muy autoexigentes. Y volvemos otra vez a intentar controlar y restringir, y ahí estamos en ese círculo del que a veces es difícil salir, ¿no?, de esa ingesta emocional descontrolada. Por otro lado, también tenemos los sensores, que a veces pues nos juegan malas pasadas en el sentido de que son muy chivatos y nos van diciendo casi a tiempo real el efecto que está teniendo lo que me estoy comiendo, lo que lo estoy disfrutando yo, y me está contando que aquello va subiendo a lo mejor hasta con la flechita más de lo que me gustaría. Y si ya encima suena la alarma delatadora, pues a lo mejor la persona que estaba conmigo comiendo helado dice, claro, el cucurucho, y de chocolate, claro. Entonces ahí también tenemos cierta tensión, ¿no? Tenemos también esa piedrita más en la mochila, ¿no?, de esa carga emocional. Y por otro lado también el miedo a las hipoglucemias. Tenía preparada una pregunta también sobre los sensores. Yo, para mí, por ejemplo, el primer año del sensor, sobre todo, todavía lo sigo sufriendo, pero fue una auténtica tortura. Una tecnología que a priori te debe dar seguridad, se convierte en una fuente de información, de datos tremenda, con lo que tienes que tomar más decisiones. A mí me ha llevado a tomar muchas decisiones erróneas, precipitadas,
¿Cómo abordas tú eso desde tu consulta? ¿Qué podemos hacer? Pues sí. La verdad es que también ya adelantaba Iñaki este tema, ¿no? Que según cómo la utilices puede ser una gran aliada o puede ir muy en tu contra, ¿no? Lo importante no es el dato en sí que nos da el sensor, es el significado que tú le estás dando a ese dato, ¿no? Por ejemplo, pues mira, tú y yo nos miramos ahora la bomba y tú ves que tienes 280 y yo también. Pues mira, coincidimos. Y yo me lo tomo fatal. Yo pienso que 280 significa que soy un desastre como diabética, que es que todavía, toda la trayectoria que yo tengo y todavía me pasan estas cosas, ¿no? Y estoy, pues fíjate que lo tenía todo en verdito y de repente, venga, estupendo que hayas llegado, llegas a tiempo. Hola, perdón, Andrea, buenos días. ¿Qué horas son estas de llegar? Contra viento y marea. Bien, pues como te decía, yo puedo interpretar ese 280 de forma muy cruel conmigo misma. Puedo ser muy autocrítica y decirme que lo he hecho porque soy un desastre y que yo no debería estar fuera de rango tanto tiempo y no debería haber desayunado hoy fuera. Tenía que haber desayunado en casa y llevarme yo mi manzanita y mi bocadillo, ¿no? Por lo que quizás después cojo y como hasta estoy enfadada conmigo misma, tomo decisiones que no son las más acertadas. A lo mejor me corrijo demasiado o como menos de lo que a lo mejor tendría que comer, ¿no? Sin embargo, tú con ese 280 lo miras de otra manera. Hombre, no te gusta, no es una buena noticia. Bueno, me hubiera gustado estar en rango, pero voy a sacarle la utilidad que tiene esto. A ver, para la próxima vez que desayune fuera, a lo mejor me tengo que poner un poquito más de insulina. Y desde la tranquilidad y no la autocrítica, sino la comprensión, la compasión contigo mismo, dices, bueno, pues, ¿qué es lo que puedo hacer? Y ya de una forma más racional, pues tomas esa decisión y seguro que aciertas más que yo, ¿no? Por otro lado, ¿qué es lo que hacemos en la consulta de psicología en estos casos? Pues en principio empatizar con la persona. Es difícil, es complicado, es normal lo que te haya pasado. O sea, el estar tan expuesto a una información que tiene tanta carga psicológica nos puede agobiar, ¿no? Entonces, una vez que validamos y empatizamos con la persona, le ayudamos a explorar qué está sintiendo cuando ve esos datos, según qué datos, y qué es lo que está pensando acerca de ello. Si tiene un 70, piensa que se va a morir, piensa que se va a desmayar y que tiene que comer hasta que pasen esos síntomas súper desagradables y después al final acaba con un 300 y pico, por ejemplo, o no. O si tiene un 60 o 70, dice, bueno, pues tomaré algo, sé que tengo estos síntomas, es desagradable, pero bueno, los puedo ir tolerando, respiraré, me tranquilizaré, y la experiencia con el mismo dato es totalmente diferente, ¿no? Una vez que le enseñamos a darse cuenta de qué es lo que está pensando acerca de los datos y qué es lo que está sintiendo, vamos a ayudarlo a buscar una interpretación más adaptativa, más útil para esa persona, ¿no? Que sea compasiva, que no haya juicio, que no se autocritique ni se castigue, sobre todo los progenitores, que se castigan mucho, son muy exigentes. Vamos a buscar una interpretación diferente. En lugar de pensar, tengo que estar siempre en rango, la verdad es que, bueno, más o menos se nos pide en torno a un 70%, a veces estaremos por encima, a veces un poquito más abajo. Es imposible estar al 100%, imposible. Y cuanto antes lo aceptemos, mejor nos irá, tanto en nuestra salud mental como física también, ¿no? Entonces, que la persona acepte eso, que no hay que buscar el 100%, sino simplemente que la tendencia sea, bueno, ir hacia el rango, le va a ayudar mucho más, ¿no? Y que la glucemia no es una nota, no es una calificación, no me está valorando a mí como persona o como madre o como padre, sino es un dato del que yo puedo sacar información, aprender y ajustar y tomar decisiones más certeras. Y Mariana, viendo todo esto, tú puedes como nutricionista hacer una planificación en el que tengas en cuenta todo esto, porque claro, tú quieres hacer un plan nutricional
nutricional para una persona que tiene estas características o que puede tener estas frustraciones, sensaciones de culpa, ¿cómo puedes incluir eso en una planificación de una dieta? Yo no trabajo con planes muy estructurados en general, porque en mi experiencia no suelen mantenerse en el tiempo. Cada plan lo adapto a la persona que me consulta. En general yo trabajo muy de la mano de la alimentación consciente. Creo que algo muy importante es el autoconocimiento en cualquier faceta de la vida y con la alimentación en especial. Cuando hablo de autoconocimiento, pongo un ejemplo. He escuchado muchas veces a personas con diabetes describir sensaciones físicas con las que se dan cuenta de que están en una hipoglucemia, por ejemplo. Eso es autoconocimiento. Yo escucho a mi cuerpo, sé lo que me está pidiendo y puedo actuar en consecuencia. Muy diferente sería que una persona dijera, pues, no sé qué me pasa, me siento mal. Ahí no podemos actuar y satisfacer la necesidad. Con las emociones pasa lo mismo. Si yo no sé que estoy angustiada y que mi forma de gestionarme es comiendo, pues no voy a poder cambiar esa conducta, ¿sí? Entonces en consulta yo no solo trabajo los alimentos y los hidratos de carbono, sino trabajo la relación con la comida, brindando herramientas para que la persona pueda conocer sus conductas, sus patrones automáticos. Y bueno, una vez que la persona conoce, vale, sí me doy cuenta de que cuando estoy angustiada pues me da por comer, entonces ahí voy por otro tipo de herramientas como la atención plena, como mencionábamos, que lo que hacen es parar, ¿vale? No reaccionar y tomar decisiones por impulso, sino cortar ese ciclo para poder parar y pensar realmente qué necesito en este momento, ¿sí? Buscar nuevas formas de respuesta ante ese estímulo. Vale. Y Andrea, tú que acabas de llegar, supongo que vendrás estresada, así que te voy a preguntar sobre el estrés. Vale. Te pongo un ejemplo. Yo trabajo aquí en este hospital, trabajo en cardiología y muchas veces me llaman de forma imprevista para salir corriendo a quirófano a desactivar desfibriladores, aparatos cardíacos, ¿no? A mí eso realmente es de las cosas que menos me gusta de mi trabajo. Me genera bastante estrés porque tienes que llegar a quirófano, disfrazarte con calzas, gorro, bata, para 3 minutos de trabajo que tienes después allí. En esos momentos a mí me pasa frecuentemente que me olvido de mirarme controles, me olvido de comer y después te culpabilizas de los malos resultados. ¿Qué podemos hacer en el estrés del día a día o qué herramientas tienes tú en tu consulta para gestionar esto? Pues es cierto que un poco lo que tú dices, ¿no? Que cuando estamos un poco más estresados, agobiados, ansiedad, todo esto se suele relacionar con comidas más impulsivas, ¿no? Un poco lo que comentaba ahora Mariana, que pues comidas quizás sin ese conocimiento. Entonces creo que se pueden hacer varios ejercicios. Por ejemplo, en consulta uno de los que yo utilizo mucho es el ser conscientes de la masticación. Seguro que a muchos de aquí les pasa que no sabemos cuántas veces masticamos cuando estamos comiendo. Entonces, uno de los ejercicios que más a mí me funciona al menos es ese, el ser conscientes de ese momento de masticar, de venga, voy a masticar a ver cuántas veces mastico. Y también otro bastante importante, a veces el saborear esos alimentos, porque quizás no somos conscientes, ¿no?, de qué saben los alimentos y quizás es un momento de parar, ¿no?, de reflexionar, de tranquilidad y que nos damos a nosotros mismos un poco como autocuidado. Y un poco también lo que tú dices, pues venimos de esos días, ¿no?, súper estresados, súper agobiados del trabajo, la universidad. Entonces creo que son momentos en los que
deberíamos de aportarle la atención plena, que es un poco lo que comentaba Mariana de la alimentación consciente, pues eso, para aportar la conciencia máxima en ese momento y pues disfrutar de la alimentación, ¿no? Porque sí que es verdad que en diabetes pasa mucho, que la alimentación es como una especie de lastre, por así decirlo, ¿no? Siempre tenemos que contar hidratos, estar como súper pendientes. Entonces creo que también es una forma de mejorar un poco esa relación con la comida, creo yo. Gracias. Y Antonio, ¿de qué forma tu profesión, ¿no? puede ayudar a transformar esa culpa que sentimos en autoconocimiento para poder gestionar mejor estas situaciones? Pero la culpa es una emoción. ¿Es una emoción buena o es una emoción mala? Las emociones en general, pues no las podemos calificar, por lo menos desde un punto de vista científico, de buenas o malas. Las emociones, el valor que tienen es que son adaptativas, es decir, nos ayudan, entre otras cosas, a sobrevivir. Vamos por la calle, nos aparece un tigre y eso nos va a empujar a huir y a ponernos en peligro. ¿Cuánto dura una emoción? Un instante. Lo otro, lo que nos llevamos y molemos y molemos, ya no es tanto una emoción. Les voy a poner un ejemplo más sencillo también. Imaginemos que estamos en una casa, en un salón, y tenemos a un nené jugando en otro de los cuartos. Y en ese momento, el bombillo de la habitación donde está el niño se funde y hace el ruido ese que ¡pah! Estalla, y el niño viene corriendo. Claro, ¿qué ha sentido el niño ahí? Pues ha sentido que su corazón late más deprisa, que respira también más agitado, y ha sentido psicológicamente una presión que lo empuja a huir de ahí y a venir con nosotros. ¿Esto dónde se provoca? ¿Dónde se produce? Pues en el cerebro, específicamente en el sistema límbico. Se salta, la emoción nos empuja a hacer cosas, ¿no? Desde ese punto de vista es adaptativo. Nosotros los adultos, cuando vemos al niño así, el niño a lo mejor todavía es muy pequeñito y no sabe nombrar que lo que está sintiendo en ese momento es miedo. Y nosotros sí le podemos hacer un reflejo y decir, te asustaste, te dio miedo. Y ahí, de alguna manera, se le enciende ese bombillo en la cabeza al niño y asocia que, contra esto que yo he sentido, que se me secó la boca, que el corazón, sin conciencia, sino que corrí, se llama miedo, y entonces ya lo puedo verbalizar. Cuando ya yo lo verbalizo, lo paso de ese sistema límbico que está en el interior del cerebro a la corteza y lo transformo en sentimiento, entonces ya no es necesario que la emoción me empuje, ya puedo descansar. Entonces la culpa pasaría lo mismo. Una vez que ese diálogo interno se produce y lo inconsciente lo podemos pasar a la conciencia y comprendernos mejor y saber cómo nos sentimos y tal, pues ya no es necesario que estemos comiendo desaforadamente o sin control, ¿no? Un poco por ahí. Y Mariana, ¿tú cómo puedes distinguir esto que estamos llamando hambre emocional, ¿no?, de el aspecto más biológico, más fisiológico de la comida en los momentos concretos, reales del día a día? El hambre física y el hambre emocional tienen diferentes características con las que podemos identificarlos. Por ejemplo, el momento en el que aparece. El hambre física aparece de forma gradual, es decir, al principio pues sentimos un poco de hambre y vamos sintiendo cada vez más y podemos postergarlo. El hambre emocional generalmente aparece de forma abrupta, es decir, esto de repente, ¿qué ganas tengo de comerme algo? ¿Vale? Eso es una señal de que puede ser hambre emocional. Y cuando no lo podemos postergar, es decir, lo quiero ya, ¿vale? Otra cosa pueden ser las sensaciones físicas, el hambre
real, físico, fisiológico, se asocia a debilidad corporal, es decir, nos da como un vacío en el estómago, nos vamos sintiendo incluso a veces dolor o ruidos. El hambre emocional no se asocia con estas sensaciones porque es más mental. Quizás sí lo podemos asociar con las sensaciones de la emoción, es decir, si por ejemplo es por ansiedad, podemos sentir la sensación de ansiedad en el cuerpo. El tipo de alimentos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos hambre real, comemos lo que haya, ¿vale? Salvo que no nos guste, cualquier alimento nos sirve si realmente tenemos hambre. Cuando es hambre emocional, tienden a ser alimentos específicos, es ¿qué ganas tengo de comerme una tarta? ¿Sí? Se asocia con alimentos, como mencionaba Antonio en la presentación, alimentos dulces, alimentos grasos o muy potentes, como una hamburguesa, o alimentos crujientes, porque lo que buscamos en realidad no es satisfacer hambre, sino placer. ¿Sí? Estamos tapando algo ahí. Después... Sería identificar individualmente cuáles son los alimentos que tú identificas en esas situaciones en concreto, ¿no? ¿Me repetís que no te entendí? No te entendí. Ah, sí, que digo que sería identificar qué alimentos son los que tú buscas en esas situaciones en concreto, de forma individual, ¿no? Claro, por eso te decía que yo en consulta trabajo el autoconocimiento, porque si bien a grandes rasgos es dulce, graso y crujiente, cada persona tiene su predilección por determinados alimentos que quizás no son estos. Entonces, si nosotros logramos identificar, vale, cuando yo tengo ganas, a mí me pasa, por ejemplo, que cuando me da por las donuts, me da por comer donuts, y entonces yo ya sé que ahí me está pasando algo más emocional. Bueno, y por último, hay otra característica que también es interesante, que es cuando comemos por hambre física, mientras vamos comiendo vamos sintiendo satisfacción, nos vamos llenando y sentimos sensación de bienestar. Cuando es hambre emocional, muchas veces comemos más de lo necesario y tenemos esta sensación como de seguiría comiendo, si el cuerpo me lo permitiese. Entonces, muchas veces en vez de la sensación de bienestar, que sería con el hambre, sentimos malestar, malestar físico, malestar emocional y mucha culpa. Y me gustaría decir que diferenciar entre el hambre emocional y el hambre físico no es una cuestión de fuerza de voluntad, ni de gran esfuerzo, sino tiene que ver con estar presente, esto que veníamos hablando, con tomarse el tiempo para identificar cada uno en su caso qué es lo que sucede. Y una pregunta que tenía preparada para uno de ustedes, pero que os la voy a hacer a todos, en la diabetes tenemos que huir de buscar el perfeccionismo, perdón, o nos ayuda a crecer. ¿Es más negativo que positivo? La puede contestar el que quiera, la tenía preparada para hacérsela a Andrea, pero puede participar el que quiera. A ver, yo creo que relacionado con la alimentación, el perfeccionismo en diabetes no suele dar muy buenos resultados, es decir, tampoco significa que vaya a dar malos resultados, pero por norma general, cuanto más exigentes seamos, más frustración podemos crear en esa persona. Y las expectativas, ¿no? O sea, al fin y al cabo creamos unas expectativas, por así decirlo, inalcanzables en esa persona, entonces creo que cuanta más flexibilidad haya, un poco hablando, ¿no?, del tema de la alimentación consciente, más autoconocimiento, creo que la persona se siente, pues eso, se conoce más a sí misma y pues eso, al fin y al cabo esa exigencia creo que no, al menos en la alimentación, no nos aporta mucho. En ese sentido, en cuanto al perfeccionismo, no es tanto el perfeccionismo lo que tenemos que lograr a toda costa, sino lograr la paz posible, el equilibrio posible, ¿no? Yo me acabo de dar cuenta, ahora que estaba hablando Mariana, en mí debe prevalecer la culpa, porque los donuts me encantan, pero me puedo comer uno una vez cada 2 años, no me lo permito. Debe ser, ¿no? Pero los donuts son maravillosos. Tanto los de azúcar como los de chocolate.
No sé si había alguna, queda tiempo para alguna pregunta de la que haya hecho, la que hayan rellenado con fichas. Si no, ¿alguien a vos quiere hacer alguna pregunta a los ponentes? ¿Nos da tiempo para una pregunta? A ver, la idea es que las emociones nos van a acompañar siempre y cada uno tiene un poco su tendencia, ¿no? Yo diría de no tender esto al perfeccionismo, es decir, para mí lo importante es, si yo me doy cuenta que estoy comiendo por hambre emocional, ¿vale? Y soy consciente, puedo tomar una decisión desde el conocimiento, que no es lo mismo tomarla desde el automatismo, ¿vale? Porque a mí me pasa. Yo quizás voy a hacer un comentario muy duro, pero los alimentos procesados son veneno, ¿vale? O sea, no es un alimento. Entonces, pero si yo me doy cuenta de que estoy así y aún así me quiero comer la donut, pues me lo como. Porque a veces estar postergándolo y estar rumiando puede ser contraproducente. Lo que podemos hacer es disminuir las veces que comemos por hambre emocional, que sean mínimas, ¿vale? Pero en algún momento va a suceder y está bien. Tampoco hay que caer como en eso del castigo. Es, hoy pude, mañana no sé, hoy no pude, pues no pasa nada. ¿Sí? Sí. Bueno, ya estamos llegando al final de esta mesa. Yo, cuando participo en un evento de este tipo, me gusta irme siempre con un mensaje positivo. Llevamos un rato hablando de culpa, de frustraciones, y me gustaría dar un mensaje positivo. Para eso cuento un momentito, un poco mi historia. A mí me diagnosticaron la diabetes con 2 años de edad. Tengo 46 años de evolución. Quiero contar un poco la situación que vivimos en aquella época. La única insulina disponible que teníamos era la NPH. Por supuesto, hablar de sensores y de bombas de insulina era ciencia ficción. Y si eso era hablar de ciencia ficción, pues hablar de psiconutrición era como viajar a Marte. Pues bueno, a Marte no se ha viajado, pero hoy estamos hablando de psiconutrición. O sea, yo creo que el que tengamos hoy una mesa abordando un pilar importantísimo en el cuidado de la diabetes es un logro, se debe en gran parte a las asociaciones de diabéticos. Creo que el trabajo de estos profesionales debería llegar a más gente. Ya Julián habló sobre el tema, yo no voy a decir más, no me corresponde a mí, porque además entramos en temas de gestión, de política. Mi padre siempre me enseñó que si quería tener amigos no hablase de política ni de fútbol. Entonces yo lo que sí quiero dar es un mensaje integrador, que tenemos la opción hoy en día de tener equipos multidisciplinares que deben mejorar, que deben llegar a más gente y que recurramos a ellos, que usemos sus conocimientos sin abusar, que usemos sus conocimientos, su profesionalidad, porque realmente creo que pueden aportar un plus al cuidado de la diabetes. Muchas gracias a todos.